Seguimos aquí desde Pinamar, el balneario Cocodrilo, en QMZ. En un ratito charlando con Mauricio D'Alessandro. Ahora vamos a estar un rato más disfrutándolo a Gonzalo Bonadeo. Gonza, vos sabés cuando te dije, te planteé si un periodista afuera te pregunta por el deporte argentino y empezaste a enumerar la situación de... Y digo, mirá vos, pregunto por deporte y habla de deporte de élite, cuando en realidad deporte es lo que están jugando al vóley en la playa. ¿Hay alguna relación? Mirá, sería imprescindible que la hubiera vos. No, debo aclarar, pero después vos solo hablaste de lo que creo que es fundamental, así que quería ir, lo de las escuelas. Claro, pero además hay otras vertientes que son básicas hasta del marketing. Vos sos corredor. Vos has visto en estos años lo que es el crecimiento de la secta. Sí, son de la tribu. Decenas de miles. Sí. Y en la mayoría de los casos son personas adultas, con cierto poder adquisitivo, activas, que que generan un circulante y un negocio, y que tienen hijos. Entonces yo no entiendo cómo alguien no aprovecha esa energía y vamos. O sea, vos no vas a poder correr de verdad, no vas a poder aspirar a correr en un Panamericano, pero por ahí tu hijo sí. Entonces yo tengo que aprovechar que los papás están con esto para que los chicos de esos papás quieran hacer deporte. No lo hacen. La Federación de Atletismo es de las peores federaciones del mundo por cómo están conducidas. Son un desperdicio total. En los últimos mundiales Argentina llevó 6 atletas, la mitad llegó a finales. Germán Chiaravillo, Germán Lauro y Brian Toledo. Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, todos tuvieron representantes en pista, salvo Argentina. No tuvimos ni un velocista, ni un mediofondista, ni un fondista, nada. Me llamó la atención, alguna vez hice, y la estuve repasando, una comparación entre ubicación en el medallero de los países y ubicación en el ranking de desarrollo humano. Si cuán desarrollado es un país, una medición que hace Naciones Unidas todos los años. Y me encontré con que Argentina ocupa en el medallero más o menos, anda más o menos por el mismo lugar que ocupa en el ranking de desarrollo humano. O sea, su deporte de élite está al nivel que está el país. Ahora me encontré, por ejemplo, con Colombia, que en deporte está muy por encima, o sea, no necesariamente estás determinado por el nivel de desarrollo del país. No, pero Colombia es un fenómeno reciente. Es un fenómeno de los últimos 10 años, si querés. Pero hubo algo detrás, una sí, claro, por supuesto. Bueno, eso vino atado de algunas zonas de Colombia que dejaron de estar atadas al narco, que lucharon y combatieron y le ganaron al narco también. Esto que parece un mensaje pacato y estúpido de cuanto más deporte, menos droga social, no es una estupidez. Pero no, ¿quién puede negar? Es rigurosamente cierto, pero no por una cuestión de caretaje, sino porque si vos tenés un problema con la cocaína o con el vino, al día siguiente no podés competir. No puedes hacer lo que te gusta, pero no porque esté prohibido, sino porque no te sentís bien para hacerlo. Es tan primitivo como eso. Entonces se trata de hacer estrategias. Yo creo que lo de las escuelas es muy importante en Argentina y entiendo que en todo el país, en toda la lógica de nuestra sociedad, para mí un elemento clave es que asumamos, o que asuma la gente que pueda hacer cosas, que los resultados no los van a ver en vida. Asumirlo ya definitivamente. Yo puedo, una devaluación la voy a ver mañana, pero un plan económico yo no lo voy a ver en vida. Las consecuencias, la conclusión, el éxito de ese plan. Asumilo. Es casi una visión de prócer que tenés que tener, como fue Nasnuden. En básquet, claro. Es que no lo vio en vida. A él no le importó soñar con la Liga Nacional y decir que el cáncer no le iba a permitir ver la consagración de su oro en Otena en 2004. ¿Qué le importó? No le importó. Que fue además semilla de la medalla en Totalmente. Grecia, y Ginóbili todo. la NBA, la victoria del 2002 contra Estados Unidos, la final del Mundial. O sea, Argentina pasó de no poder, de no ganar un sudamericano a mandar un equipo C a un sudamericano en el básquetbol. Pasó de no llegar a un Juego Olímpico a ganar 2 medallas seguidas en Juegos Olímpicos. Eso es fascinante. ¿Y por dónde pasaron esas lógicas? Pasaron por una idea interna y además porque buena parte de los mejores deportistas compiten en los mercados más importantes. Entonces la NBA no te asusta porque yo juego en la NBA, como en el rugby no le asusta a Francia porque juegan con Francia o juegan en Francia. ¿Te gusta Martino? Sí. Y pese a que algunas cosas no termino de entender, estaba preocupado porque no le veía. Me gustaba más de lo que se expresaba en la cancha en el seleccionado, pero los últimos 2 partidos fueron una muy buena señal, con un interrogante, ¿no? Si Argentina para jugar bien necesita que no estén Messi y Agüero, estamos embromados. Esperemos que se acomode. Y después no me gusta que no quiera llevar a Messi a los Juegos Olímpicos. Me parece. No.
No, porque tiene la Copa América. Y yo creo que gente con la inteligencia y la capacidad y el talento de Martino debería dar un mensaje a la sociedad futbolera y decirles, muchachos, un Juego Olímpico es infinitamente más importante que una Copa América. Infinitamente. Y entre otras cosas porque le podías dar a Mascherano la chance de su tercera dorada. Récord en la Argentina. ¿Qué expectativa tenés con Río? De 0 a 6. Para mí ese es el estándar de Argentina. De 0 a 6 medallas. Sí. Porque... O sea, sin superar lo que fue Londres. No me imagino. Y además, para empezar, no sabés si la medalla dorada de Londres que se va a Krsmanić va a estar en Río, tiene que clasificarse todavía. No sabe qué va a pasar. El fútbol va a estar, que no estuvo. El hockey y las leonas hoy están un poco más en duda y los leones, los varones, están muy bien. Pero si vos repasás las historias de las medallas argentinas, ninguna ha sido cómoda desde que yo tengo uso de razón. Todas estuvieron a riesgo de no producirse. Canotaje, ¿no? El remo, el agua puede dar. No, el agua no. El agua tuvo un crecimiento del canotaje entre Guadalajara y Toronto, Juegos Panamericanos. El remo tuvo un retroceso gigante porque se fue Gabriela Best, que es la mejor remera argentina de la historia, y porque contrataron a un entrenador que desarmó botes, hicieron un barullo gigante y la cosa no marchó. Y hoy Argentina tiene poca presencia en Y Yachting sí. Yachting tiene Yachting siempre tiene chance. Yo no sé exactamente por dónde será la chance. Me parece que una buena oportunidad y una clase nueva, mixta, entre hombres y mujeres, donde está Santiago Lange, que es un bastión. Y además el Yachting lleva los últimos 5 juegos medallas ganadas. O sea, en algún lugar engancha algo. Veremos cuáles son las condiciones de navegación. Viste que es muy distinto la Bahía de Guanabara a otros lugares. Sé que se están preparando mucho. Pero insisto, se puede perder perfectamente la chance de la medalla. La rivalidad, la competencia China-Estados Unidos. Hay pocos, ¿sabés qué siento todavía? Que hay pocos lugares de confluencia. Siento que va cada uno por su lado y se llevan un poco todo, de un lado y del otro, pero no está todavía el Estados Unidos, Unión Soviética de la Guerra Fría, que tenía una cosa apasionante. Me da un poco hasta de vergüenza ajena ver cómo le entran al cuello ahora a los rusos, en su momento a los y a las chinas, y nosotros nos enteramos que Carl Lewis estaba dopado el día de Ben Johnson 10 años después. Es medio cruel como escenario, o sea... Yo sería un poquito más cuidadoso con el tema del doping. Yo entiendo que es muy difícil encontrar un deportista que en off no te reconozca haber tomado algo prohibido de los de altísima competencia. ¿En juegos de equipo también? En todos lados. ¿Juegos de equipo también? Sí, claro. Sí, bueno, hay casos que todavía no están del todo, no son del todo denunciables, pero que tienen que ver con deportistas a los cuales sus propios entrenadores o dirigentes les obligan a tomar sustancias prohibidas para poder recibir las becas, ¿no? Sé, Gonzalo, que estás dejando el programa del mediodía, Estudio Fútbol, y empezás un programa nuevo. ¿Querés contar algo? Los domingos al mediodía. Me da un poco de pudor, pero por primera vez un programa en el canal va a tener el apellido de alguien. ¿Se va a llamar? No puedo decirlo todavía. Pero tiene que ver mucho con los tiempos actuales. O sea, estamos hablando, vamos a tener una cierta impronta vinculada con Twitter, con Periscope, con WhatsApp, con Instagram. Vamos a tener un reencuentro muy especial. Para mí, a mí me pone muy buen humor, que tampoco quiero decirlo todavía porque sé que hay un lanzamiento especial, pero vamos a tener un reencuentro histórico, que no es Petinato. Que remite a Orsay. Sí, que me pone muy bien. Con algo de música. La primera nota, vamos a tener una nota fuerte de todos los programas. La primera la voy a hacer prontito con Manu en San Antonio. ¿Me llevas? Dale, por supuesto, porque además viajamos el 31 porque el 1 él juega, el 2 no. Pero como juega el 1, igual yo me temo que voy a llegar y le voy a cortar la racha de victorias, con lo cual va a ser un garrón. Y vamos a tener muy probablemente una conductora invitada rotativa por programa, que son deportistas olímpicas o ex deportistas olímpicas, cumpliendo su rol de conductoras en este caso. O sea, sí, claro. Sí, porque he descubierto con el tiempo que no solo son muy expresivas, sino que muchas son aspirantes a. Quieren laburar en el futuro en medios y está bueno, y vamos a tener una clínica por programa, estas cosas de someterme a... La vas a hacer vos. Sí, estoy haciendo tirar bala, todo, martillo. Absolutamente todo. Sí, están convenciéndome de meterme en una canoa. Pero yo me temo que se me dé vuelta y no pueda salir. Entonces saltos estamos viéndolo. Ornamentales, a eso no, es imposible. No, hay cosas que no puedo hacer. Me quisieron buscar la vuelta al salto con garrocha, por lo menos para que yo me apoye en la garrocha, pero después es imposible, chicos. Qué difícil que es eso, ¿no? Bueno, para mí las dos disciplinas más complicadas de las del atletismo son garrocha y martillo. Y la de martillo fue la que me llevó a iniciar las clínicas en el 2011 con Jenny Dahlgren, porque para mí era imposible imaginar que yo pudiera girar sobre mi eje no 6 vueltas, 2 vueltas y no romperme. Y la chica lo logró. Pegué las 2 vueltas, solté el martillo y pasó de largo.
O sea, la idea es que la gente sienta lo bueno que hay que ser para a veces no ser tan bueno en el deporte de alto rendimiento, ¿no? Sos, en el informe veíamos al comienzo, un hombre de pocas pulgas. Sí. ¿Te reconoces? Sí, claro, sí. Bueno, el informe, la parte de pocas pulgas fue una situación graciosa porque fue al final del partido de Argentina-Australia en el Mundial de Rugby que venían, creo que eran 3 australianos y me tiraban papas fritas. Así cancherándome, le estoy laburando y me siguieron tirando papas fritas y le digo al que estaba en el aire en Buenos Aires, digo, aguantá que voy a buscarlo. Apareció un tipo de seguridad que me dice, quédate tranquilo. Pero no un tipo de seguridad privada, no, un steward, un flaco, un acomodador diciendo tranquilo. Y el tipo se encargó hasta que terminamos de laburar de controlar que no había nadie a molestar. Pero esta era la consecuencia de que en los estadios del Mundial de Rugby se tomaba vino blanco, vino tinto y cerveza sin restricciones. Lo he hecho yo también. Y no ha habido problemas, francamente. O sea, esto fue un problema muy menor. O sea, esto te pasa en la cancha de Banfield y sos feliz. Claro. ¿No? Solo eso. Me tiraron solo papas fritas. No fue una granada sino espoleta que me tiraron. Gonza, por último, el tema Víctor Hugo. ¿Tenés opinión? Yo tengo una situación... Para mí es muy complicado. Para empezar, pese a que tiene una rivalidad, una enemistad fuerte con mi viejo, Víctor Hugo es un tipo al cual yo aprecio. A mí me cuesta mucho disociar mis afectos de chico. Bueno, si vos sos de pocas pulgas, tu viejo ni hablar. Claro, pero y además mi viejo es contemporáneo, digamos. Él estaba en el Sport 80 original cuando llega Víctor Hugo después. Yo no quiero simplificar los temas. Yo no le voy a decir a la gente lo que significa Víctor Hugo para la radiofonía argentina. Pero nosotros también nos quedamos sin programa en Vorterix. Y francamente, yo siento que más de una vez me he quedado fuera del aire porque a alguna persona le cayó como el culo alguna cosa que yo dije. Y yo creo que son parte de la regla de juego. Más allá de que quieran entreverar a la política, yo quiero ser bastante cuidadoso. Hay una infinidad de pibes que se quedan sin laburo y que ganan 8, 9, 10 lucas por mes, y no 2 palos por año. Con lo cual, que fluya. Yo sufrí bastante todo este tiempo, Marcelo. A mí me jode profundamente que un gobierno haya querido destrozar el canal en el que trabajo. Porque no me victimizo, lo digo desde el corazón y desde la razón. El gobierno que se fue no quiso frenar el monopolio en el deporte. Porque el monopolio en el deporte es torneos, no Teis Sports. Y Torneos siguió siendo socio del gobierno. Lo que quisieron fue destrozar un producto específico, sacándole el fútbol, el automovilismo. Yo me he cruzado con gente en la calle y me decía, ¿de qué vas a laburar ahora? ¿Qué carajo les pasa? Celebran que yo me quede sin laburo. Yo no celebro para nada que Víctor Hugo se quede sin laburo, porque además es un tipo, para mí, especialmente como relator y como comunicador, me parece un tipo fascinante. Y además le tengo aprecio personal. Pero yo, personalmente, cuando pierdo un laburo no me victimizo. Yo. Gonza, gracias, un placer. Un placer, Marce, gracias por la invitación. Disfrutaron seguramente hablando de deporte y en general con Gonzalo. Y lo que sigue también es para disfrutar. Lo presentamos al comienzo del programa, pero también, al igual que con Gonzalo, la producción preparó sobre Mauricio de Alessandro esto que vas a ver. Mauricio de Alessandro es una persona muy difícil de clasificar. Solo basta decir que es panelista de Bendita TV y al mismo tiempo uno de los abogados más requeridos. Hasta diciembre fue diputado provincial representando a Tandil, la ciudad donde nació hace 58 años, creció y se recibió de profesor de música. Por momentos parece que tiene una doble vida. Puede ser protagonista del escándalo del verano como un serio legislador que se preocupa por sus vecinos. Aunque muchos lo cuestionan, es un convencido de que es necesario llamar la atención de cualquier forma para poder decir lo que realmente importa. Su salto a la fama fue en el recordado programa de televisión La Corte, donde introdujo en el país la figura del mediador para resolver conflictos. Admite que el proyecto giró hacia lo bizarro. Igualmente, cada tanto, alguien le pide que lo vuelva a hacer y los videos son furor en YouTube. Por su perfil tan alto, muchos se sorprenden cuando ojean su trayectoria. De cuna radical, comenzó a militar por los tiempos de Malvinas. Durante el menemismo se mantuvo activo contra las privatizaciones. Tanto es así que obligó a la Corte a ordenar el famoso per saltum para vender aerolíneas. Fue asesor del Frepaso y el primero en anteponer un amparo contra el Corralito. Tuvo vuelo internacional patrocinando a consumidores y sindicatos. En 2004, colaboró con Procuración del Tesoro de la Nación para defender al país de demandas de empresas multinacionales. Siempre con ganas de transgredir, fue el primer candidato a vicegobernador de la historia. Soñaba con poder acompañar a Martín Insaurralde cuando todavía se especulaba con un salto al masismo. Polémico por naturaleza. Nunca termina una entrevista sin tirar un título picante. Crítico del kirchnerismo. Suele elogiar a la cámpora. Sabe que para algunos es un chanta y para otros un genio. Y como buen hombre de leyes, se ampara en el beneficio de la duda.
se sienta en la mesa del loto el doctor Mauricio D'Alessandro. Estamos aquí con Mauricio D'Alessandro. Mauricio, gracias por venir. Por favor, el otro es un gusto, además, en este canal. El otro día fui a Tandil y el encuestador más importante de la zona empieza a contarme algo que había visto en un canal. ¿Y dónde lo viste? En QM. Hay otra televisión, me dijo. Parece que debe ser eso el eslogan. Así que está, y seguramente con tu impulso y con el buen programa que haces, vamos a tener en toda la ciudad del interior un poquito de QM, ¿no? Vos sos de Tandil, por Tandil, bueno, ahí a partir de ahí empezaste política. Así. Durante 4 años fuiste diputado provincial, dejaste de serlo ahora el 10 de tengo que diciembre. trabajar, sí. ¿Qué? Ahora tengo que trabajar. ¿Ahora tenés que trabajar? No, ¿Es solo chiste? No, no hice ¿Es más solo de un chiste? 768 proyectos y 415 aprobados. Así que trabajé bastante. Igual, el que laburó, esto, cuando diga esto me matan los diputados, ¿no? Pero el que laburó en la actividad privada mucho, cuando llega el momento y va a la actividad pública, se trabaja menos, se trabaja menos. A pesar de que uno trabaje mucho. Siempre la actividad privada, es decir, ganarse el mango con la inseguridad diaria te obliga a un esfuerzo doble, digámoslo, pues si no la gente no lo sabe, ¿no? Independientemente de que yo de los 92 diputados que vi, todos laburaban, iban a todas las sesiones. Eso quería preguntarte. Después de 4 años, vos venís haciendo política de antes, pero después de 4 años de estar metido en la legislatura y vivirla bien de adentro, ¿tu imagen de los políticos en general, de la política, es mejor, es peor que la que tenías antes? Yo creo que, a ver, la legislatura es todavía un lugar que se mantiene un poco al margen de lo que pasa en el día a día en el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene más tentaciones, tiene más decepciones para los que lo miramos. En la legislativa, la verdad que yo me encontré, cuando llegué, todo el mundo me decía, vas a un lugar donde te lo vas a comer crudo. Yo era el más bobo de los 92. Había 91 que hablaban mejor que yo en la sesión y conocían la mecánica, es decir, todos los que venían con experiencia eran gente que había laburado y mucho. Habían sido intendentes, habían tenido otra participación tal vez en legislativa, es decir que hay una falsa creencia en esto, ¿no? Y la verdad que también la legislatura de la provincia de Buenos Aires, Marcelo, es como el lugar donde aprender política, ¿no? Porque hay de todo, y de hecho vos fijate este acuerdo de gobernar o colaborar en el gobierno con Vidal. Entre Frente Renovador, ustedes. Se gesta ahí adentro, ¿no? Y el gran problema se gesta ahí adentro con un Frente para la Victoria a punto de quebrarse, aparece la figura de Otavis como rescatando los valores del modelo, es decir, ahí se cocina política, se respira política, mucho más que en el nacional, donde son muchos diputados, se pierde, vos no sabés ni quién está de un lado, ni quién está del otro, ni quién vota. Acá se ve, digamos, en estado primario la política. Mauricio, sos el más mediático de los abogados. Recordame cómo fue el inicio, cómo llegaste a los medios. La realidad es que yo yo de chico siempre me gustó, me atrajo la radio, yo escuchaba Radio Tandil, escuchaba a las 2 de la tarde mi vieja me mandaba, yo iba a un colegio, mi papá me mandó a un colegio público, ¿no? La Escuela Normal Mixta General José de San Martín. Mi viejo decía que había que ir de guardapolvo blanco, era muy sarmientino en eso y además no creía en la educación privada el viejo, ¿no? O por lo menos decía que era mejor la estatal. Radical. Radical, sí, era radical. Bueno, los radicales tienen eso. La cuestión es que tenía atracción por esto. Escuchaba la radio, a veces a la Radio Tandil, a los programas. La Radio Tandil quedaba a la vuelta de mi casa, con lo cual era un lugar más o menos contaminado por la radio. Y cuando empecé a trabajar, siempre pensé que había que comunicar bien. Estaba Pablo Orgibay Molina, yo creo que es el padre de la comunicación. Después fue abogado de Chabrán, no sé si ustedes recuerdan. Perfectamente. En la década del 80 Pablo era como el abogado que iba a los medios y hablaba. Y en realidad era socio de Fontán Balestra, un estudio de excelencia, pero era el que hablaba y Fontán Balestra el que escribía. La realidad, sin perjuicio que Argibay es un gran abogado. Y ahí empecé a ir a la sala de periodistas y empecé a comunicar, era muy chico. En el 85 saqué a los 26, 27 años un fallo en la Corte Suprema que impedía a los jueces de falta imponer penas de arresto. Y esto fue bastante notorio y fui un par de veces al diario, me hicieron una notita. Después vino... ¿Pero quién descubre el histrionismo?
Y yo creo que lleva a la tele. El primero que lo descubre es Guillermo Marconi, que un día me dice, él tenía un programa que se llama Marconi Ahora, y me dice, me vio un par de veces, yo tenía mujeres que explotaban los pechos, en la época de las siliconas. 94 fui a Susana Jiménez, me acuerdo que fui a lo de Susana, y Susana vivía en la esquina, vive todavía en la esquina en mi casa, por la cual yo la veía, pero ella no sabía ni quién era. Yo me veía, pero me pasaba y me ve, y entonces empiezo a contar cómo explotaban las siliconas. Ella se agarra los pechos así y dice, no, pero explotan. Dice, pero yo no tengo, dijo Susana. Y a los 2 días me lleva de vuelta, porque habíamos hecho un gran escándalo en ese programa, que 40 puntos de rating, que era la época que todas las mujeres se asustaban y querían tener pechos postizos. Y entonces ahí empecé, y Marconi me dice, venite al programa. Y ahí fui 3 o 4 años, estuve con él como columnista, como co-conductor, en un programa a la noche, en cable. Y un día me agarra el Gordo Rodríguez, Miguel Rodríguez, pero no el no actor. Miguel Ángel. No, es Miguel Ángel se llama también, pero es el Gordo que fue jefe de producción o gerente de producción de Canal 9, tipo que hizo 1, 2, 3 Out, un genio. Hizo el programa de la iglesia, que fue boom en el 2000, hizo todo. Yo digo, el que descubrió Pablo Charri, digo yo, es decir, un tipo de mucha televisión. Estaba en América y me ofrece hacer La Corte, programa que fue de culto y que duró muy poquito, pero me marcó. Yo creía que iba a ser un programa más serio y terminé juzgando a una oveja, un paisano que se quería quedar con la oveja, y eso me trajo una explosión. Después eso desaparecí de los medios. ¿Por qué? Porque me nombraron asesor de jefe de gabinete de asesores de la Procuración del Tesoro y me tocó coordinar la defensa argentina en el CIADI, todos los juicios. Eso fue al comienzo del kirchnerismo. Exacto, 2004-2007. Terminé con Néstor. Y entonces me acuerdo que la primer día que llego ahí me empiezan a mirar todo y me dice, este es el que juzgaba el Rottweiler que violaba gallina. Y me llaman de Telenoche para hacerme una nota. Yo digo, qué raro, a mí una nota de Telenoche, hace 3 años no voy a la televisión, o 2 años. Y me dice, no, porque nos llama un poquito la atención, y era pantalla partida, era yo entrando en el CIADI, que es el Banco Mundial, a una demanda de 3.000 millones de Telefónica, y la otra, el Rottweiler violando una gallina arriba de la mesa mía. Y ahí me desesperé, dije, no puedo ir a la televisión porque esto... Tenías que mantener la forma del hablé abogado con Porta, lo salvé, hablé con Porta, que es mi salvador, Jorge Porta de Radio Mitre, Jorge Mitre de Radio Porta, que es mi amigo. Le dije, me destrozan con esto, no me levanto nunca más. Y empezó a hablar, bueno, y ahí salió algo más lavado, porque era una nota, digamos, que yo que había juzgado gallina, afortunadamente esos juicios se ganaron casi todos, y nos fue muy bien. Y bueno, y ahí estuve 4 o 5 años sin tele hasta que me redescubrió Beto Casella. Beto Casella te redescubre. La realidad, yo acepto ser diputado y de Narváez me dice, tenés que poner carteles. Me acuerdo, los carteles eran, no sé, suponete para la campaña, eran 600.000 pesos de ese momento, que era como decir 3 millones de ahora. Me dice, tenés que poner carteles acá, viste, es muy ordenado de Narváez, carteles acá, acá, acá. Era media provincia. Y yo digo, no, tengo que conseguir la tele, tengo que volver a la tele, porque yo hago 1000 carteles con esto. Y lo voy a ver a Beto. Yo había estado con Néstor Ibarra en Mitre durante un año, antes que muriera Néstor, era columnista ahí. Y me dice, y le digo a Beto, necesito un micro donde yo hable de divorcio. Y Beto me mira y me dice, pero escuchame, un micro vale 10.000 pesitos a decir una pomada hemorroidal, ¿cómo vas a pagar eso? No, le digo, ¿cómo? Le digo, pero yo puedo hablar de divorcio. Me dice, mira, vamos a hacer una cosa. A mí siempre me gustó que vos vinieras, me había invitado alguna vez de panelista. Venite el martes, esperamos 2 semanas, te vuelvo a invitar otro martes. Si funciona, te quedás. Y si no, pasá. No, y me dice, le digo, lo único que te pido, Beto, no me toques el tema de la Corte, porque estoy siendo diputado. Y me mira y me dice, ¿la Corte? Lo único bueno que vos hiciste en tu vida fue la Corte. Así que arrancó poniéndome la Corte, la gente lo toleró, entendió que puede haber un de Alessandro serio y uno que está en joda, y funcionó. Y bueno, Beto tiene eso que... Con el tema de las siliconas, vos patrocinaste a muchas argentinas en el juicio famoso en Estados Unidos. 543 argentinas que fueron para allá a demandar en Birmingham, Alabama, que es la capital de Alabama. Fui a verlo al juez
me acuerdo que apareció en Página, yo no sé si vos no estabas en Página en ese momento. ¿Año? 94, 93, claro. Sí. Eran vos, Furman, Jurman, Tiefenberg. Y entonces me levanto un domingo, Mariana Carvajal seguramente, Claro. Casi pasante Mariana para esa época. Claro. Y Encargada de esos temas seguramente. bueno, y el Gordo Narat. ¿Qué periodistas había en esa Página 2? Era mortal. Además era una redacción, ¿te acordás? Una redacción toda abierta, muy divertido. Ahí también aprendí a olfatear periodismo, ver cómo era. Y entonces leo el Página a la mañana, un domingo, y decía 3.600 millones para todas las mujeres que tengan silicona, 100 millones para los abogados. Y esa parte, 100 millones, agarré el diario y salí directo para Ezeiza, me fui a Birmingham, lo vi al juez y me acuerdo que le dije... ¿Vos ya tenías clientas? No tenía ninguna, nada, no tenía ni teta, no tenía nada, no conocía una mina que tuviera teta, nada. Pero cuando vi 100 millones dije, esto es una oportunidad única para los abogados. Y me fui. Y llegué allá, primero que yo creí que Birmingham, que Alabama era un chiste, que estaba ahí nomás. Yo iba a Miami, mucho. Pero, viste, uno no dimensiona lo que es la isla. Birmingham son como 2 horas y media, 3 de vuelo. Llegué, está al lado de Luisiana, de esta ciudad, New Orleans. Está al lado, es el otro estado. 50% son negros en Alabama. El juez era negro. Llegaste del juez, yo soy Mauricio Sí, Alessandro. directamente, sí, ¿Y necesitas con una mi inglés. habilitación para representar a Argentina? No, eso era un megapleito, era lo que se llama un settlement. Y ellos convocaban a todas las mujeres del mundo. ¿Qué hace la compañía? Como quebraba, Dow Corning era, y quebró finalmente, que es una subsidiaria de Dow Chemical. Y ellos lo que hacen es, ellos dicen, bueno, todas las que tengan silicona y Como hacen las automotrices. Exactamente, Todo lo que tienen determinado auto que traigan lo mismo. En esa época estaba de moda el de asbestos y este era el otro. Y entonces hacían como una especie de escala, enfermedades, y te daban una suma de dinero si probabas la enfermedad, ¿no? No tenías que probar que estaban linkeados, no tenías que probar que estaban vinculados. ¿Cómo las conseguiste? ¿Cómo conseguiste las 537? Bueno, ahí me ayudó la tele, por eso me di cuenta del poder de la tele. Volví, la realidad es que el juez fue gracioso porque el juez, en esa época no había hoteles 5 estrellas con esos carritos, ¿viste? Y entonces le digo al juez, en el inglés, yo tengo una particularidad, lo fui empeorando al inglés, o sea, increíblemente. En ese momento lo hablaba pasable. Y le di Sam Pointer, ¿viste? Llego, además Birmingham, uno dice, mierda, son todas las ciudades. Era un pueblito, era como Tandil con 4 edificios grandes. Llego al lugar, no había nadie. Pido por Sam Pointer, me dice, pase. Llego y me atiende el juez, no lo podía creer. Acá, ¿viste? Era un pibe, yo tenía, tenía 32, 33 años, pero en esa época nadie te recibía un juez así nomás en Argentina. Y sale el tipo y le digo, quiero ver el expediente. Muy bien, le digo, ¿lo podría fotocopiar? Por supuesto. Y caen 2 negros con 2 afroamericanos. Si estuviera en Estados Unidos estaría preso. Y caen 2 afroamericanos con 70 cuerpos de expediente. Y viste, yo digo, y digo, ¿y dónde se hace? No, acá abajo, vale 10 centavos cada. Hice la cuenta rápida y mire, le dije al juez, preferiría mirarlo acá, ¿para qué le andaras molestando? No, me quería llevar. Se ve que iba a media con la fotocopiadora. Me tuvo. Y ahí lo hice y me dio un CD. La primera vez que yo veía un CD. Y acá todavía estaban esos. El que tenía mejor tenía un disquete. Y me dice, tome, acá está todo. Se apiadó. Y a las 2 de la mañana, por BBS, entra en mi computadora y mire el expediente. Y digo, ¿qué es BBS? Volví, fui a Los Pinos y a las 2 de la mañana me conectaba. Y me metí en la computadora del juez para ver eso. Volví. ¿Llegaste acá en la tele? Yo estuve en condición de representar. Cuando dije, te imaginás, cuando mostré eso y mostré los papeles, y llovían las mujeres, no había forma, tenía que pararlas, porque era cantidad y cantidad. Lo que pasa es que era muy difícil después. ¿Y de esos 100 millones? Eso te daban unos pesitos. ¿Te llevaste alguno? No, unos pesitos me llevé. Unos pesitos me llevé, porque no era, vos cobrabas o lo que te daban las mujeres, el porcentaje de las mujeres, que fueron pocas las que terminaron cobrando sumas importantes, porque ¿qué pasaba? Vos tenías que mostrar la vinculación entre las enfermedades y había un protocolo. Los argentinos, por ejemplo, ninguna de las mujeres tenía el comprobante de que le habían puesto porque las traían de contrabando, era un gran negocio. Que vos necesitabas probar, la silicona venía con las Silastic 2, que eran las más comunes, Mentor había, venía con una especie de sticker que certificaba el número y quién la había vendido e importado.
la mitad de las minas, las pobres mujeres las habían puesto un comandante de a bordo de una línea aérea que las había traído de contrabando para los cirujanos. Los cirujanos, te imaginas, en ese momento no había FIP, no había nada. Vos te ocupabas de la FIP en esa época, era de los primeros que tenía buenos contactos en la FIP, pero ¿quién miraba la FIP en ese momento? Nadie. Mauricio, vamos a una pausa, después te voy a desafiar a un clásico de QM que es el juego del sapo, algunas preguntas, pero antes quiero saber si tenés alguna teoría respecto a Nisman. Se está cumpliendo el primer aniversario de la muerte. Yo digo, con dolor digo que para mí se suicidó, ¿no? Pero creo que desnudó una trama de corrupción que ocultó el kirchnerismo deliberadamente. Imaginémonos estas escuchas que escuchamos entre el faraón y un jefe de policía. Comisario. Si uno fuera a escuchar y que, digamos, hasta podría zafar, ¿no? Si uno quisiera creer en el equívoco. Imaginémonos lo que fue... No hay equívoco posible. Pero digo... Vení que acá tenés banca, le dice el comisario. Sí, bueno, pero digo, está bien, pero el comisario se defiende, sí. O sea, está, digamos, tiene la cara de ir y defenderse todavía. Imagínate lo que habrán sido las escuchas y lo que habrá circulado en esos 4 días. Yo me acuerdo que a mí, Francisco Sorosa, que me hace, esa semana a mí me hacen una nota, porque yo había conseguido parar los 16 fiscales militantes de Gil Carbó, que todavía están parados. Había conseguido un amparo. Y entonces lo va a hacer a Nisman y viene a verme a mí. Y Sorosa nos tiramos, me hizo tirar, a mí siempre me hacen hacer cosas raras, me tuve que tirar en una pileta, bueno, y decía... Acá solamente vas a jugar al sapo. Hay pileta acá, ¿eh? No, pero eso no está preparado. Si querés... No sí. para ballena, no para ballena. Y bueno, y la cuestión es que él me contó ahí una historia y yo conocía tangencialmente a Nisman, pero a mí me parece sí que hay una trama muy sucia alrededor. ¿Y por qué crees que se suicidó? ¿Porque no hay evidencia porque de se lo ha contrario? Hecho de todo, porque se ha hecho de todo y, digamos, ahí se han borrado pruebas seguramente, pero el suicidio a veces, la mente humana es muy difícil de explicar. El suicidio a veces tiene cuestiones raras, ¿no? Si comió, si no comió, si tenía... Pero a mí me parece que no han encontrado todavía y creo en Fein, a pesar de... Porque Fein es una fiscal de carrera, es decir, tal vez uno la ve así en hojotas y en batón mirando la escena del crimen y le resta la profesionalidad, pero es una mujer que ha estado muchos años como fiscal, han visto decenas de suicidios, ¿no? Y en la práctica lo que pasó con Nisman pasa en la investigación de todos suicidios. Yo lo he visto, he tenido 2 casos de suicidios y cuando llegan, es decir, ella dice... O la gente dice, no, ella no supo cuidar la escena. Ahí el policía que está a cargo viene y dice, no, se mató, señora. Hay como un avance en la investigación que la policía hace y ahí se terminan borrando pruebas seguramente. Hacemos una pausa y cuando volvamos un clásico de QM, el Reporsapo, si es que Mauricio responde con nombre y apellido a algunas preguntas que le vamos a hacer.